Hablemos de la ley 1386 que está generando diferentes disputas, protestas, movilizaciones, pero también una socialización de parte del gobierno. Vamos a analizar la misma. Estamos con el analista económico Jaime Durán, a quien le doy la bienvenida. Un placer tenerlo acá con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. Un saludo cordial a la gentil audiencia de la revista Al Día. Bien, don Jaime, ¿por qué está generando tanta susceptibilidad esta norma? Bueno, yo creo que ha habido una suerte de desinformación en relación al objeto de la ley. Se han dicho cosas en sentido de que con esta ley los fiscales, la UIF iba a investigar las cuentas, iba a averiguar si tenemos más casas, etcétera. Eso es totalmente falso. ¿Por qué razón? El espíritu de la ley conecta los delitos precedentes con la generación de ganancias ilícitas. Ahora, ¿cuáles son estos delitos? Son narcotráfico, corrupción, trata de menores, etcétera. Eso quiere decir que si se generan ganancias ilícitas, si se intenta legitimar estas ganancias ilícitas, entonces va a actuar la ley. No tiene nada que ver con los transportistas, nada que ver con los gremialistas. Y en ese sentido, yo creo que en la medida en que estamos socializando y se está explicando el contenido de la ley, poco a poco la gente va entendiendo que no le afecta en nada. Pero ¿qué pasa en el caso de que una persona de cualquier sector que trabaje comience a generar más dinero y de repente montos elevados? ¿Va a ser sujeto de investigación? Para nada. Por esa razón, reitero, son delitos con los cuales están conectados, pero si de pronto empezamos a generar una gran actividad económica, porque se da, ¿no es cierto? Yo estoy vendiendo 10 y de pronto empiezo a vender 100, 1000, etcétera, porque mi producto es demandado y se está realizando en forma lícita, no tiene por qué preocuparse. Pero ¿cómo podrían darse cuenta de que se está generando ese dinero de forma ilícita? Precisamente para eso apunta la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas. Es decir, esta estrategia establece un conjunto de mecanismos mediante los cuales se pueda hacer seguimiento, para ponerlo en simple. Lo que hace la UIF son mecanismos de inteligencia para hacer seguimiento precisamente a este tipo de actividades. Por ejemplo, se pueden generar los reportes de operaciones sospechosas que van a permitir hacer el seguimiento a todo lo que significa la generación de estas actividades ilícitas. Ahora, es importante entender, 99% de los bolivianos no estamos metidos en ninguna de estas actividades. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas bien, hacemos las cosas lícitas. ¿Por qué es importante combatir el narcotráfico, la corrupción, la trata de menores? Hace poco veíamos un reporte en el cual había un crecimiento precisamente de este flagelo, porque estas personas inescrupulosas lo que hacen es introducir esos dineros en el sistema financiero. Entonces, lo que busca esta ley es precisamente sancionar esto. Los que hacemos operaciones lícitas tenemos que estar tranquilos. Ahora, ¿hay algún monto de dinero? ¿Establece la norma? No, en realidad no establece una norma, ¿no? Y eso es importante entenderlo, porque por ahí se ha escuchado de que vamos a hacer una distinción entre comerciantes minoristas y comerciantes mayoristas. No hay ningún tipo de esa distinción. La persona que tiene un capital de 50.000, 60.000 bolivianos, que son nuestros pequeños comerciantes, tiene que estar tranquila. La persona que tiene un capital mayor de 1 millón, 2 millones de bolivianos, porque en Bolivia hacemos comercio, generamos ingresos, también tiene que estar tranquila. Lo importante está que esos capitales no tienen que estar relacionados con actividades delictivas, pero reitero, eso es la excepción. La mayor parte de nosotros hacemos negocios lícitos. Hay un artículo que está siendo, y es el más cuestionado, por así decirlo, por estos sectores. ¿Esta estrategia puede ser ajustada, reajustada por el Ejecutivo? Bueno, en realidad lo que establece el artículo 7 es que se tiene que hacer una reglamentación que corresponde. ¿Por qué razón? Dentro de nuestra pirámide jurídica está la Constitución, están las leyes y luego por debajo están los decretos. Pero los decretos lo que tienen que hacer es operativizar estos elementos. Por ejemplo, la estrategia dice, para combatir precisamente estas actividades delictivas, tenemos que contar con la participación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Autoridad de la APS, etcétera. Son varias entidades. Ahora, ¿cómo específicamente van a
trabajar, cómo van a operar para, reitero, combatir estas actividades delictivas, entonces ahí es donde entra la parte de reglamentación. Pero también yo creo que ha sido un importante avance el hecho de haber llamado al diálogo para que en forma conjunta y para que no existan dudas de ningún tipo, los comerciantes, los transportistas, todos los sectores puedan participar en esta reglamentación. Pero este artículo no permite realizar modificaciones a través de un decreto. Lo que ocurre es que la reglamentación consiste, la ley dice cosas, ¿no es cierto? Es decir, establece la estrategia. Lo que tiene que hacer el reglamento es, sobre la base de lo que dice la ley, establecer modificaciones. Ningún decreto, y esto es importante entenderlo, puede ir más allá de lo que establece la ley, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante entenderlo para que no existan dudas respecto a que por decretos, por ejemplo, se va a pensar en hacer alguna cosa más. No se puede. ¿Por qué razón? Porque tiene que responder a la ley y tiene que responder a la Constitución política del Estado, que es tremendamente garantista. El derecho a la privacidad, el derecho a la propiedad están garantizados, y en ese sentido yo hago un llamado a la tranquilidad a todos los sectores. Ahora, ¿cree que está faltando socialización de las normas de parte del legislativo, tal vez para evitar este tipo de conflictos, más participación de los sectores? Bueno, yo creo que lo que se tiene que avanzar es en la socialización y en la información, ¿no? Yo he notado que, por ejemplo, se intenta hacer lecturas sesgadas de partes de la ley. Lo que hay que ver es en su integralidad socializar, informar a la población, que ya ha estado funcionando, ¿no? Si lo vemos ya desde el punto de vista de las movilizaciones, inicialmente se había hablado de un paro de 2 días, después se dijo nos vamos a movilizar, se tenían que hacer varias actividades el día de hoy, se han suspendido para la próxima semana, movilizaciones muy legítimas, pero el punto está en que la socialización, cuando la gente conoce y ve que hay una conexión entre estos delitos y la generación de ganancias ilícitas, entonces se da cuenta que no le afecta y no hay motivo de preocupación. ¿Qué podría pasar si es que en caso se abroga esta norma? Bueno, si se abroga, yo creo que tendríamos un retroceso, ¿no? Un retroceso precisamente en el combate de estos flagelos, y eso tiene que ver con la seguridad ciudadana, tiene que ver con nuestras familias. Yo creo que no va a haber nadie en el país que esté a favor del narcotráfico, la trata de niños, la corrupción, en fin, no va a haber nadie. Lo que ocurre es que si no tenemos un marco normativo que dote a las instituciones de los mecanismos para combatir estos delitos y los ingresos que generan, lo que puede ocurrir, y ha habido varias experiencias internacionales donde estas actividades delictivas logran introducirse en la economía nacional y generan varios aspectos que después la propia gente siente que no son los mejores, ¿no? Pues solo para dar algunos ejemplos, Colombia hace 30 años tuvo fuertes problemas en relación a este tipo de situaciones. Por esa razón, yo lo que creo es que tenemos que todos combatir este tipo de flagelos. Lo que sí hay que hacer es socializar y participar en la reglamentación. Y para eso se está convocando a los diferentes sectores, ¿no? El gobierno dice que es muy complicado porque hay dirigentes de cada uno, varios dirigentes de cada uno de ellos. Pero esperemos que prime el diálogo. Le agradezco mucho por su tiempo. A usted, gracias. Don Jaime Durán, analista económico, hablando sobre esta ley que le han denominado la ley madre, la 1386, que está generando, vuelvo a decirlo, varias disputas en el país. Veremos qué es lo que sucede, si es que se frenan estas protestas y paralizan estos bloqueos, estas advertencias de paros incluso a nivel nacional, y si logran un acuerdo con el legislativo también. Vamos a estar pendientes.